En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu, que procedes del Padre y del Hijo. Ven, acompáñame, ilumíname. Derrama tu luz, tu gracia en mi corazón. Hazme capaz de orar. Concédeme en esta oración, en este momento de meditación, que pueda descubrir lo que Jesús quiere ser para mí, que pueda descubrir también cuáles son esas tormentas, cuáles son esos problemas que a veces me hunden. Dame la gracia de reconocer cuál es la clave para mantenerme firme y fiel ante las dificultades. María, tú estás más que invitada a esta oración. Te pido tu presencia, tu compañía, tu intercesión. Vamos a meditar en el Evangelio que se encuentra en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos ir desglosando poco a poco este pasaje de la Sagrada Escritura para tratar de entender cuál es el mensaje que Jesús nos quiere dar. Dice que inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, y después subió al monte a solas para orar. Y cuando llegó la noche, él estaba allí solo en el monte. Y mientras tanto la barca estaba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. Todos estos detalles nos quieren manifestar de una manera más clara el poder de Dios y lo que Dios quiere hacer a través de, lo que Jesús quiere hacer. Y también pues podemos hacer un paralelo muy claro con nuestras vidas. Primero dice que Jesús acaba de multiplicar los panes. Los discípulos estaban asombradísimos. Nunca habían visto eso, que con 5 panes y 2 peces hubieran alimentado a una multitud. ¿Qué sentimientos había en el corazón de los discípulos? ¿Qué sentimientos había en el corazón de Jesús? Pues tal vez muchísima gratitud hacia el Padre, también sorpresa, gozo, un sentimiento de wow, Jesús lo puede todo, Jesús es Dios, el poder, no tener el poder de Cristo que no tiene límites,
la satisfacción, el gozo de haber podido alimentar a tantas gentes. Tal vez sus corazones están rebosando de gozo, de alegría, de sorpresa, de admiración. Quisieran quedarse con Jesús y Jesús los manda que se vayan en la barca y que pasen a la otra orilla. El lago sabemos que hay partes del lago que eran son muy amplias. Dicen que en algunos sitios llega hasta medir 30 kilómetros, ¿no? Lo largo del lago de Tiberíades. Y por eso le llaman Mar de Galilea, Lago de Tiberíades, etc. Entonces, Jesús los manda que se suban en la barca y él se queda despidiendo a la gente y luego se sube a la montaña a rezar. Y obviamente, pues la barca, con la indicación de Jesús, pues ya iba mar adentro, bastante adentro. Y tal vez estos que eran expertos en mar, tal vez le dijeron a Jesús: ¿por qué nos mandas? Mira cómo están las nubes, mira cómo está el cielo, mira cómo está la marea. No es una buena idea que nos metamos a la barca ahorita, queremos despedir a la gente, queremos estar contigo. Y sin embargo Jesús los envía en la barca. Jesús sabía que al enviarles a la barca, las cosas no iban a ser fáciles. ¿Por qué? ¿Por qué este contraste? Porque tal vez en ese momento en que ellos dan de comer a tanta gente y ven el poder de Jesús, tal vez sus corazones pueden estar llenos de, no sé, de un sentimiento de satisfacción personal que puede convertirse en orgullo. Y Jesús quiere hacerles ver que toda grandeza que ellos tienen no viene de ellos, viene del Señor. ¿Cuántas veces también Jesús permite en nuestras vidas grandes logros, grandes éxitos, cosas de las que nos podemos enorgullecer profundamente? Y a la par nos suceden, o no a la par, pero poco tiempo después, pues sucesos muy difíciles que nos cuesta mucho afrontar, fracasos, ¿no? Somos exitosos en una cosa y fracasamos en otra. Tal vez Dios permite eso para ayudarnos a que no nos llenemos de soberbia, porque la soberbia es algo que nos separa completamente de Dios. No puede estar junto el agua y el aceite, lo mismo también el alma soberbia y Dios no pueden convivir. Por tanto, Jesús quiere que seamos humildes y que sepamos que toda grandeza que nosotros podemos tener viene de Él, que somos nosotros, pobres criaturas, pequeñas, sí, realmente, seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero pequeños, limitados, que tenemos una enorme necesidad de Dios. Y después el pasaje el del Evangelio dice que Jesús se acercó a ellos cuando ellos estaban pasando bastante mal porque las olas las sacudían, el viento les era contrario. Y Jesús va hacia ellos caminando sobre el agua. Ellos de por sí ya están muy preocupados, ellos no están dominando la barca, están intentando sobrevivir porque ahí no hay más. No están tratando de resolver un problema. O sea, lo que tienen enfrente es vida o muerte. Realmente se están enfrentando a una situación sumamente difícil. Y en eso ven a una persona caminando sobre el agua. Bueno, es para morirse de miedo. Y dice el Evangelio muy, muy cortésmente que los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron. Y decían que era un fantasma y daban gritos de terror. Pero Jesús les calma con su voz, con la dulzura de su voz, y les dice: no teman, soy yo. Entonces Pedro le dice: Señor, mándame ir a ti, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Pedro, ¿qué tipazo es Pedro? ¿Cuánto nos podemos identificar con él? ¿Por qué? Porque es un ser humano completamente normal,
como cada uno de nosotros lo somos, esperemos. Pero bueno, pues él es una persona que admira a Cristo, que lo ama, que lo sigue, pero también tiene sus ideas bien fijas, es terco, es soberbio, pero ama a Cristo a la vez, quiere seguirlo. Bueno, un contraste que tiene él y que tenemos todos nosotros, ¿verdad? Porque queremos amar mucho a Dios, pero a la vez nos vemos tan limitados, tan apegados a nuestras ideas, a nuestras maneras de ser, a lo que conocemos, a nuestros miedos, a nuestras seguridades. Y Pedro se anima y le dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dice: ven. Y Jesús comienza a caminar. Pedro comienza a caminar. Pero llega un momento en que Pedro se hunde. ¿Cuándo se hunde? Dice el Evangelio, cuando sintió la fuerza del viento. Dice, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro creía en Jesús. Tanto creía en Jesús que, siendo él experto pescador, se metió a la barca. Dijo: si el Señor me pide que me meta a la barca, a pesar de que el viento sea contrario, no me va a pasar nada porque Él me lo ha pedido. Y cree que Jesús lo puede salvar. Y ahora que ve a Jesús, cree que puede caminar también. ¿Pero qué le pasa a Pedro? Pues tal vez Pedro, dice ahí muy claro, sintió la fuerza del viento y tuvo miedo. Pedro dejó de ver a Jesús. Pedro dejó de sentir la fuerza de Jesús. No es que dejara de sentir como tal, sino que su fuerza ya no estaba en Jesús, sino en su pequeñez, en el viento que pudo simbolizar en este momento, ¿verdad? Todas esas fuerzas, no sé, tentaciones, debilidades, etcétera, que continuamente quieren hundirnos, que quieren hundir nuestra barca. Estaban pegando duro, estaban golpeando duro. Pero Jesús estaba ahí con él. Y sin embargo, Pedro se olvida que Jesús está con él y solamente se centra en el viento y se llena de miedo. Y cuando se llena de miedo, se hunde. Todos nosotros pasamos por momentos sumamente difíciles. Nos hemos subido a la barca en la que Jesús nos pide que le glorifiquemos. Tal vez es ahorita, como joven, tu carrera, tu familia. Si eres casado, también tu matrimonio. ¿Por qué no? Tu trabajo. Si eres consagrado, consagrada, sacerdote, también esa barca es tu vocación. Y todos hemos subido a esta barca porque hemos creído que esto es el llamado de Dios para cada uno de nosotros, donde el Señor nos quiere. Pero en esta barca no faltan dificultades. Sentimos la violencia del viento, de las tentaciones. Sentimos el deseo de bajarnos. Las olas, ¿verdad? Los problemas, las dificultades nos zarandean duro. ¿Y qué quiere hacer uno cuando uno se siente preocupado? Cuando sientes que ya no puedes más, lo único que quieres es bajarte y correr, irte. ¿Cuántos de nosotros sentimos esa violencia del viento, de las olas? Jesús sale a nuestro encuentro. Hoy está saliendo a tu encuentro. Y te dice: yo soy capaz de tranquilizar todo esto. Yo soy capaz de callar al viento, de callar al mar y de llenar tu vida de fe, de fuerza, de esperanza. Es más, soy capaz de hacerte caminar sobre el agua, es decir, hacerte avanzar en medio de esta tempestad que estás viviendo. Y lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque puedo. Solo te pido que creas en mí,
que pongas tu mirada en mí. Hoy te invito a que confíes más en el Señor. Déjate sorprender por lo que Él quiere hacer en ti. Jesús le decía a Santa Margarita María de Alacoque: si me amas, confía. Si me amas mucho, confía mucho. Si me amas inmensamente, confía inmensamente. Pídele al Señor que te dé esa confianza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.